tan interesante, en realidad tan novedoso, con la incorporación de estas nuevas normas, con todo lo que hay que, digamos, explorar en esta rama del derecho societario, ¿no? En esta partecita del derecho societario. Quería preguntarles primero si pueden ver todos correctamente mi diapositivas. Quiero ver si se puede ver ok los documentos. Todo conforme, ¿no? Sí, doctora, sí se puede ¿Sí se visualizar. puede ver? Ok, Sí se puede visualizar. excelente. Ok, muchas gracias. Quería iniciar mostrándoles esta noticia. A ver, no sé si hemos escuchado recientemente, debido a la coyuntura en la que nos encontramos, hay diversas noticias de diversas circunstancias que están afectando a las empresas, ¿no? Y una de ellas es la crisis que está operando en el mercado y las disoluciones y liquidaciones de empresas. Y quería preguntarles, ¿cuál es el acuerdo que tendrían que adoptar, digamos, para tomar una decisión relevante para una compañía, ¿no? Es decir, los órganos societarios, llámese el directorio o la junta, tienen, digamos, la facultad y también el peso sobre sus hombros de poder tomar las decisiones para el rumbo de la compañía. Uno de estos ejemplos es en el caso que vemos en pantalla, en el caso de que la Junta General de Accionistas de Soyuz decidió que el negocio no iba más y que eventualmente teníamos que liquidar esta compañía, ¿no? Se tenía que salir del mercado. Decisiones como esta, o como muchas otras más, son las que han generado contingencias y se ha tenido contingencias para poder tomarlas durante el periodo de emergencia nacional. Ahora, este periodo de emergencia ha generado muchos problemas, ¿no? En los primeros meses de la pandemia, y ahora ya paso a mi siguiente diapositiva para poder explicarles cómo es que en la línea de tiempo las sesiones de directorio y de Junta General de Accionistas y la toma de decisiones relevantes para la compañía ha generado un impacto tan importante, ¿no? En un primer momento, en una situación pre-COVID, si dividimos el escenario de la línea de tiempo entre pre-COVID, pre el 16 de marzo del 2020, en el que hubo el aislamiento social obligatorio, y post-COVID, es decir, luego de que este aislamiento social obligatorio cambió los paradigmas, no solamente a nivel, digamos, de las familias peruanas, a nivel nacional e internacional, sino exclusivamente en el caso que nos compete, en el tema de las empresas, ¿no? Ahora, el impacto que ha tenido genera mucha importancia, no solamente porque las sesiones de directorio juntas se desarrollaron con normalidad, una normalidad que exigía la presencia física hasta el 16 de marzo del 2020, es decir, hasta el 15 de marzo en realidad, porque el 16 inició lo que es el aislamiento social obligatorio del estado de emergencia. Ahora, antes de esta situación pre-COVID, las empresas no se habían planteado la necesidad de desarrollar sesiones que conlleven una visualización, un manejo virtual, ¿no? Muchas empresas, por decir la gran mayoría de empresas, manejaban únicamente las sesiones físicas, reuniéndose los directores, teniendo el quórum correspondiente. Ahora, en esta circunstancia de COVID se generó problemas de toma de decisiones, ¿no? Hacia adelante se ha generado recientemente una serie de normas, siendo la última el decreto de urgencia 100, 2020, que establece ciertas pautas, ¿no? Luego les voy a comentar un poco la insuficiencia que tal vez puede tener esta norma y cuáles son los aspectos que no se han considerado, pero digamos que hay un antes y un después del COVID. Y esto tenerlo en cuenta, porque a lo largo de la exposición voy a comentar las normas que ya se tenían
hasta el escenario COVID y las normas que han venido a, de alguna forma, tratar de regular el tema de alguna forma insuficiente, ¿no? Ahora, si hablamos de importancia, las empresas durante los primeros meses de pandemia no podían tomar decisiones relevantes. Es decir, dada el problema de poder reunirse, les resultaba muy difícil tomar decisiones como, por ejemplo, liquidar la compañía, como, por ejemplo, decidir la continuidad del negocio, el cambiar de giro societario. Es decir, yo ya no quiero ser una discoteca, quiero ser un restaurante o eventualmente quiero ser una bodega, porque es lo que de repente está teniendo más acogida ahora, ¿no? Estoy teniendo problemas de liquidez, quiero eventualmente acceder a financiamientos. Pero para poder tomar decisiones relevantes necesitas reunirte en la toma de decisiones dentro de un directorio, dentro de una junta y con el quórum correspondiente, ¿no? Y necesitas, digamos, un movimiento físico, que es lo que se realizaba a nivel inicial, ¿no? Ahora, es muy importante precisar que al 15 de marzo del 2020 todavía nos encontrábamos dentro de toda esta circunstancia de aprobación de estados financieros, que algunas empresas ya lo habían adoptado y otras empresas se encontraban dentro del plazo, que vence hasta el 30 de marzo de cada año, para poder adoptar la aprobación de estados financieros del ejercicio anterior, ¿no? Y la memoria anual, y eventualmente designar un nuevo directorio, y eventualmente designar a los auditores externos, y eventualmente continuar con el proceso obligatorio que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la imposibilidad de reunirse, ¿no? Genera toda esta problemática de la imposibilidad de poder tomar decisiones relevantes, ¿no? Lo que conlleva a que a varias opciones. La primera de ellas es que las empresas mantengan en stand-by sus operaciones, ¿no? Y no puedan, digamos, tomar decisiones importantes que conlleven a una disolución. Es decir, yo no puedo disolverme porque no puedo reunirme para tomar la decisión, ¿no? Y entre otras circunstancias adicionales que involucran más gastos y costos adicionales, ¿no? Ahora, los antecedentes, digamos, de la normativa permitían, digamos, las sesiones que no involucren una sesión presencial. Es decir, los directores y juntas de accionistas podían no reunirse en forma física, siempre y cuando la Ley General de Sociedades o la norma lo permita. Ahora, el primer antecedente del voto electrónico fue generado mediante la incorporación del artículo 21A de la Ley General de Sociedades, que te establece que se puede dar el voto por vía electrónico postal. Es decir, ya se empezaba a considerar el voto por vía electrónica, ¿no? Siempre y cuando cumplen con determinados requisitos que establece la misma norma, ¿no? Ahora, los requisitos que básicamente no, digamos, estaban muy adecuados a la época y a la costumbre que se tenía, digamos, para el año 2009, que fue la fecha en la que entró en vigencia esta incorporación de la norma. Dentro de ellos se encuentra la firma digital o medio postal, ¿no? Ahora, la firma digital para el año 2009 no estaba todavía desarrollada como tal. Es decir, había una norma que es la ley de desarrollar una sesión mediante el uso de firma digital. Pero la ley de firmas y certificados digitales no se emite sino hasta el año 2013, en donde se regula, digamos, de una forma más completa esta circunstancia. Digamos que no se generaba una total incorporación de el desarrollo de la firma digital en los acuerdos societarios, ¿no? Ahora, esta norma también establecía que debían de generarse actas almacenadas en microformas digitales, ¿no? ¿A qué significa esto? Quiere decir que yo puedo almacenar mi acta guardándola en Word
o eventualmente tengo que pasarle la firma digital y luego guardarlo en un archivo digital específico. En realidad, lo que involucraba son varias circunstancias. Lo que generaba es que había una poco desarrollo de esta norma, un poquísimo desarrollo que permita interpretar la norma de la forma en la que tal vez se pueda acomodar a las circunstancias, ¿no? Ahora, no te establecía más allá de que debían ser almacenadas en microformas digitales, ¿no? Solamente señalaba que debía tener la misma validez que las presenciales. Entonces, no se regulaba insuficientemente, pero se señalaba que eran válidas, ¿no? Entonces, había un desfase normativo y un problema muy importante en estas normas primigenias, digamos, ¿no? Ahora, también se señalaba que debía generarse el respeto a la intervención del accionista. Ahora, haciendo un paréntesis, ese artículo 21A de la Ley General de Sociedades únicamente regulaba a lo que es la Junta General de Accionistas. Pero los directorios, ¿dónde entran los directorios? Ya voy a contarles un poquito más adelante. Ahora, sobre el respeto a la intervención del accionista, claro, en realidad es lo que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Y que la responsabilidad recae sobre el presidente de la Junta. Ahora, ¿cómo sería esa responsabilidad? Es decir, el presidente tiene que hacer una declaración determinada. ¿Cómo se tiene que dar esa responsabilidad? De hecho, hay mucha carencia y mucho vacío en esta norma inicial, ¿no? Ahora, lógicamente esto no iba en sintonía con lo señalado en los avances de materia notarial que exigían que todos los documentos tengan firma manuscrita. Para el año 2009 todo se seguía manejando a nivel básicamente escrito, ¿no? Y ni qué decir de registros públicos, que también básicamente pedía los documentos, el ingreso de los partes notariales vía físico, la mesa de partes generada en forma física y todo el procedimiento de firmas de forma física, ¿no? Ahora, ¿se podría aplicar esto respecto al directorio? Con relación al directorio hay varias normas que podemos pasar a explicar con un poquito más de detalle, ¿no? Ahora, el directorio establecía que en el artículo 169 que pueden ver en pantalla, que los acuerdos fuera de sesión tienen plena validez siempre que se confirmen por escrito y se adopten por unanimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para que sea válido, si es que yo hago una sesión no presencial, tiene que, uno, ser escrita y tiene que ningún director oponerse. Ese es en un primer momento, ¿no? Ahora, si leemos esto en conjunto con el artículo 57 del Reglamento de Registro de Sociedades, se señala que para la inscripción de estos acuerdos, que es a los que hace referencia en el artículo anterior, deben constar en un acta suscrita por gerente general, quien además debe de certificar y debe contar con confirmaciones escritas de voto favorable por todos los directores. Ok, solamente señalaba eso. Es decir, el gerente general debe certificar. ¿Cómo lo debe certificar? ¿Cómo debe de realizar esa certificación? Lo dejaba a un vacío, ¿no? De hecho, no te señalaba cómo es que debía de generarse las confirmaciones, por ejemplo. ¿A qué se refieren con confirmaciones escritas? ¿A qué se refiere con voto favorable de todos los directores? Es decir, con el mail que puede enviar un director, ¿se podría considerar que es una confirmación escrita de mi voto favorable de la sesión? Entonces, eso generaba mucha dualidad y mucha confusión con respecto a la interpretación de esta norma, ¿no? Ahora, el tercer párrafo del artículo 169 de esta Ley General de Sociedades establece ya un poquito más allá. Dice que las sesiones no presenciales solo van a poder realizarse cuando el estatuto lo prevé. Ahora, esto también genera nuevamente otras interpretaciones. Ahora, ¿qué pasa si mi estatuto no lo señala? ¿Qué creen ustedes? Si el estatuto no le señala, ¿qué podría generarse allí? ¿Qué piensan? No sean tímidos.
¿Qué piensan? ¿Quién me puede decir allí si el estatuto no lo señala? ¿Yo podría hacerlo? Como directorio. Puedo, mi estatuto no lo dice. No dice que yo como directorio puedo reunirme. ¿Lo puedo hacer? Es muy interpretable, en realidad, ¿no? De hecho, en este caso, si tu estatuto no lo prevé, se entendería que no podrías desarrollarlo, ¿no? Ahora, esto también me genera otra duda. ¿Qué pasa si alguno de los directores se opone? Ya habíamos hablado en el artículo anterior, siempre que se confirme por escrito y se adopte por unanimidad, ¿no? Ahora, si es que un director se oponía, esta sesión no se podía celebrar, ¿no? Cosa que generaba pues unas falencias porque bastaba con la oposición de un solo director para que la sesión virtual no funcione. Generaba muchos inconvenientes, como pueden ver, ¿no? Ahora, lo que les comentaba, ¿qué se entiende por confirmación escrita? ¿Bastaría el mail? Yo puedo hacer una interpretación amplia de lo que se puede decir como interpretación, como confirmación escrita. Si es una interpretación amplia, ¿qué significa? Que yo puedo basarme en el correo electrónico que recibí o en simplemente una carta donde me diga sí, estoy de acuerdo. ¿O cómo puede ser una confirmación escrita? No te lo establecía y tampoco el reglamento de registro de sociedades establecía nada al respecto. Ahora, hay un gran inconveniente también con esta norma. ¿Qué pasaba con los directores que vivían en el extranjero? Tenían que enviar su documento vía courier. Imaginémonos que estamos mes de abril de este año en el que el intercambio de información vía courier, vía mensajería entre un país y otro fue sumamente complicado. De hecho, los documentos tardaban muchísimo en llegar y era muy complicado poder comunicarnos. ¿Qué pasaba si un director quería enviar un documento desde España, por ejemplo, a Perú? Porque el director era de España y justo se había quedado en España y bueno, era un director independiente y bueno, era un director que estaba allá. ¿Qué pasaba con esta circunstancia? Lo que sucedía es que no llegaban los acuerdos a tiempo, no llegaba la información de los directores, no llegaban los documentos del extranjero y por tanto se generaba ciertas complejidades para poder celebrar la sesión, ¿no? Eso también se genera con las representaciones, por ejemplo. En una carta de representación, yo quiero que otro director me represente, pero necesito la carta otorgando la representación. También se generaba ciertas contingencias porque el documento no llegaba por los problemas que hemos tenido por coronavirus, ¿no? Entonces, hay muchas falencias y muchas inconsistencias en esta Ley General de Sociedades en lo que se regulaba, digamos, y que aún sigue regulado en la norma, que lógicamente ha sido complementada con las nuevas normas que vamos a ver, pero eventualmente habían muchas incongruencias, ¿no? Ahora, la insuficiencia de esta normativa también se arrastra, digamos, al caso específico de la sociedad anónima cerrada, ¿no? Como podemos ver, la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada, es una sociedad que puede tener directorio facultativo, es decir, puede decidir tener directorio o puede decidir no tener directorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que la Junta General la Junta General de Accionistas está regulado el voto virtual, digamos las sesiones virtuales, en el artículo 246 de la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿qué establece el artículo 46 de la Ley General de Sociedades? Dice que la voluntad social se puede establecer por cualquier medio, ya sea escrito, electrónico o de otra naturaleza. Ok, te está abriendo la posibilidad a realizar una sesión virtual, una sesión electrónica, ¿no? Ahora, será obligatoria la sesión presencial cuando lo solicitan su realización accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, es decir, te establece una posición, ¿no? Ahora, claro, aquí ya te está diciendo sí, claro que sí, puede ser electrónico, puede ser una sesión virtual, pero ojo, si tienes una oposición, no realizas la sesión virtual, no se puede realizar, ¿no?
lo que es sintonía con el artículo 77 del Reglamento de Registro de Sociedades, ¿no? Que decía que el acta, digamos, que se genere en una sesión virtual, debe ser redactada y suscrita por quienes actuaron como presidente y secretario. Ajá, esta es una innovación con respecto a las normas que habíamos estado viendo, ¿no? Ahora, el presidente y secretario son los que pueden firmar, ¿no? En esta. Ahora, ¿cómo pueden firmar? ¿Cómo pueden realizarlo? Ahora, faltaría un poco más de desarrollo para que se pueda desarrollar, para que se pueda explicar exactamente qué es lo que pueden realmente hacer, ¿no? Ok. O quienes fueron designados específicamente para tal efecto también, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo hago? Soy suscrita, perfecto. ¿Cómo lo suscribo? ¿Con una firma digital? ¿Lo suscribo con una firma manuscrita? De hecho, hay muchas inconsistencias que se generan, o muchas dudas que se generan en base a esto, ¿no? De la misma manera, para la sociedad anónima cerrada, como ya habíamos comentado, se puede aplicar justamente las normas que ya estaban, que habíamos mencionado, ¿no? Que era el artículo 169, que establece que las sesiones no presenciales pueden darse cuando el estatuto lo prevea. Y si es que no hay una oposición de director, porque habíamos comentado que pueden darse en forma de unanimidad también. Y basta la oposición de uno para que no se genere. Ahora, lo que tenemos en este sentido es que establece, resumen, que las juntas pueden realizar sesiones no presenciales, en el caso de SAC, ¿no? Si es que el estatuto no lo prohíbe expresamente, y si es que no hay una oposición del 20% de los miembros, ¿no? Ahora, en el caso del directorio ya habíamos comentado de las normas anteriores que siempre que el estatuto lo prevea y que no se oponga ningún director, ¿no? Y que el voto electrónico puede darse con firma digital o postal, como habíamos mencionado, ¿no? Ahora, en el caso de las sociedades anónimas y las sociedades anónimas abiertas, hay un vacío normativo, ¿no? De hecho, en este caso, no se señala nada en la Ley General de Sociedades que pueda establecer, como sí se estableció en la sociedad anónima cerrada, que pueda darse una sesión no presencial, ¿no? Ahora, si el estatuto no lo prevé, ¿se podría realizar? Se entiende que si el estatuto lo prevé, sí es posible, ¿no? Ahora, a diferencia de las normas públicas, las normas del derecho privado, como en este caso la Ley General de Sociedades, pueden interpretarse de que lo que no está prohibido expresamente se entendería que puede realizarse. Ahora, lógicamente, esto genera un caso de interpretación en cada caso concreto, ¿no? Pero mi interpretación amplia podría darse de que en este caso sí podrían, ¿no? Ahora, sí estaría previsto para la SAC, pero no prohibido expresamente para las otras sociedades. Es decir, que en teoría podría generarse si es que no se establece una prohibición, ¿no? Ahora, se entiende que aquí deben de incluirse reglas para la formalidad de los acuerdos de sesiones no presenciales, porque hay muchos vacíos normativos que no señalan nada al respecto, incluyendo las nuevas normas, que es el decreto de urgencia 100 que vamos a ver, que establece de forma muy genérica y faltó, digamos, alguna regulación adicional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de directorios de las sociedades anónimas abiertas y de las sociedades anónimas ordinarias, ¿no? De la misma manera puede aplicarse el artículo 169, que siempre que el estatuto lo prevea, el director no se oponga y el voto electrónico con firma digital o eventualmente postal, ¿no? Ahora, una breve mención a la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comercial de responsabilidad limitada, dado que el artículo 186 también menciona que la voluntad de los socios que representen la mayoría va a regir la vida de la sociedad, ¿no? Ahora, el estatuto, que es, digamos, la norma madre de cada sociedad, va a regir, digamos, cuál es la forma y el modo de la toma de los acuerdos, ¿no? De que se adopten la voluntad de los socios, ¿no? Ahora, no te establece nada más, lo que también conlleva a un gran vacío normativo de que el estatuto lo prevé. Y si el estatuto no lo dice, se entiende que no. Por favor, su micrófono. Bueno, ahora, lo que tenemos es
un caso, digamos, similar al de la SAC. ¿Qué pasa si un director puede oponerse? Y también se pueden aplicar las normas del reglamento de registro de sociedades que habíamos comentado, que es el artículo 77, ¿no? Ahora, como les había comentado, se tendrá que dividir entre escenario pre-COVID y un escenario post-COVID, que es, digamos, lo que estamos viviendo ahora a partir del 16 de marzo, ¿no? Ahora, este escenario ya COVID te trajo, digamos, toda una serie de nueva normativa, toda una serie de inclusiones que buscan, digamos, mejorar de alguna manera este nuevo escenario en el que las empresas tienen imposibilidad de reunirse, ¿no? Ahora, valga la mención de que el punto positivo es que se está regulando poco a poco, aunque con insuficiencia, se está regulando las juntas no presenciales, y para ello se han emitido estas normas, ¿no? La primera norma, que es del 15 de mayo del 2020, fue un decreto de urgencia que, entre otros temas, establece la convocatoria y celebración de sesiones no presenciales para juntas, directorios y asambleas de obligacionistas, pero únicamente para las entidades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? O aquellas que tengan, digamos, valores que coticen en el registro público del Mercado de Valores, ¿no? Que estén inscritos allí. Ahora, en base a esta norma dio pie a que la SMB emite una resolución que se publicó el 4 de junio, ¿no? Ahora, esta norma, aunque digamos tardía, regula de una forma más detallada, a comparación de la norma del 27 de agosto que vamos a comentar, cuál es el procedimiento de los avisos de convocatoria y de la convocatoria a las nuevas, digamos, juntas y sesiones de directorio, ¿no? Ahora, esta resolución de superintendencia lo que te establece es que se regula, digamos, no solamente las juntas generales, digamos, de accionistas, las asambleas de obligacionistas también, pero también incorpora ciertas circunstancias para el directorio, ¿no? Cosa que en el decreto de urgencia número 100, que es aplicable para todas las empresas que no están reguladas por la SMB, todas las demás empresas, que son el 90% de las empresas del mercado, diría yo, se regula mediante una norma bastante amplia las sesiones no presenciales de junta accionistas, asambleas generales únicamente, ¿no? Ahora, de hecho, vamos a entrar a detallar un poquito más con más profundidad de estas normas. Y vamos a iniciar viendo la norma de empresas supervisadas, que es la resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Esta norma, en resumen, lo que te establece es que plantea que si es que una sociedad, su estatuto, prevé la posibilidad de realizar juntas de accionistas no presenciales, puede acogerse. Si es que no lo plantea, también puede acogerse, pero con la condición de que modifique su estatuto en la primera sesión para que puedan permitirse las juntas de accionistas no presenciales, ¿no? Ahora, esta es una novedad bastante positiva porque no solamente te amplía la cobertura para que modifiques tu estatuto, sino que también se permite que luego estas empresas puedan continuar realizando las sesiones no presenciales, ¿no? Cosa que es una buena incorporación en comparación de la norma del decreto de urgencia 100, ¿no? Ahora, esta norma que, digamos, tiene como unas 8 páginas, 6 páginas, lo que te establece es que se establecen procedimientos para la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas, Directorio y Asamblea de Obligacionistas, ¿no? Ahora, te establece ciertas pautas que involucran desde el aviso de convocatoria que tiene que darse en el sistema MBNet,
como un hecho de importancia. Haciendo, digamos, un resumen, sabemos que las empresas que se encuentran reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores tienen una obligación de realizar la comunicación de hechos de importancia mediante un sistema propio de la Superintendencia del Mercado de Valores, que se llama MBNet, ¿no? Mediante un uso de claves digitales, de un programa que permita informar, digamos, la adopción de los acuerdos más relevantes en la compañía, a efectos de que estos sean comunicados en el mercado y publicados dentro de la plataforma, que es la página web, de la plataforma del MBNet, que luego brinda la información y la puedes encontrar en la página web de la Superintendencia. Ahora, esta información, digamos, de los avisos de convocatoria tiene que realizarse con un plazo determinado, ¿no? Obviamente los plazos son mucho más amplios para las sociedades anónimas abiertas, un aviso previo de más o menos unos 5 días, pero las publicaciones para las empresas, digamos, sociedades anónimas ordinarias, puede ser de 2 días aproximadamente, dependiendo, digamos, del caso. Ahora, más allá de los avisos que se comunican como un hecho de importancia en este sistema, lo importante es ver que se ha regulado los avisos. Es decir, no se señala más sobre el tema de las publicaciones y se entendería que bastaría con el tema de los avisos realizados dentro del sistema MBNet, pero a diferencia de la norma que vamos a ver, que es el decreto legislativo, decreto de urgencia 100/2020, se entiende que esta norma contempla el procedimiento interno dentro de la Superintendencia de Mercado de Valores. Ahora, entre la fecha que habíamos comentado, déjenme retroceder, entre el 4 de junio, que salió la norma, y el 27 de agosto del 2020, hubo una indefensión para las empresas que no se encontraban registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, porque no podían realizar sus sesiones no presenciales si es que el estatuto no lo contemplaba. Entonces, es por ello que surgió el decreto de urgencia. Pero esta indefensión generó ciertos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando, como les había comentado, cuando las empresas querían realizar un acuerdo importante pero no podían reunirse? O tal vez uno de los directores era una persona mayor de 65 años. Bueno, todos sabemos que los directores son personas que tienen una edad un poco más alta, digamos, de los demás por la experiencia, el grado de experiencia que tienen. Hay muchos directores que tienen más de 60 años y por ende se encuentran las personas, dentro de las personas de riesgo, lo que puede generar imposibilidad para reunirse, ¿no? Y si es que no se encuentra contemplado en su estatuto, o si es que no son una sociedad anónima cerrada y todavía no se había emitido este decreto de urgencia y tampoco se encuentran dentro de la SMB, se entiende que estas empresas no podían reunirse. Ahora, más adelante les voy a explicar cómo, digamos, esta innovación de reunirse afectó a muchas empresas en el día a día, ¿no? Ahora, sé de buena fuente y de hecho he visto casos. Les cuento un caso muy particular en el que se acordó la disolución de una empresa. Los directores todos tenían más de 60 años. Estos directores se reunieron físicamente pese a que había una imposibilidad de inamovilidad para mayores de 65. Se reunieron físicamente y adoptaron un acuerdo, y el primer acuerdo que adoptaron fue la modificación de su estatuto, ¿no? Lo elevaron, digamos, a la Junta modificó, digamos, el estatuto, realizaron la modificación del estatuto, y en base a esa modificación, cuando presentaron a registros públicos el acuerdo para modificación del estatuto, registros públicos, dentro de las de los primeros meses, estamos hablando del mes de mayo, el registros públicos lo que hizo fue observarles y decirles que no se podía presentar una sesión presencial porque estaba prohibida la inamovilidad, ¿no? Ahora,
se impugnó, se llegó a contestar esa observación, se llegó a hablar con el registrador, y el registrador efectivamente adoptó lo que una nueva norma establecería una semana después, que es que el registros públicos no puede entrar a analizar lo que eventualmente dicta el gobierno central. Es decir, no puede analizar por qué se reunieron, sino únicamente el acuerdo societario que se está solicitando inscripción, ¿no? Es decir, no podía observar por qué estas personas tuvieron que reunirse y por qué no respetaron la inamovilidad, sino tenía que registrar únicamente el acuerdo que se estaba adoptando. Ahora, esto se los cuento como una anécdota, porque lógicamente el registros públicos parece ser que no tiene muy en claro, digamos, todas las situaciones que están generando, que pueden generar, digamos, también retrasos, ¿no? Y eventualmente no ir mucho en sintonía con las nuevas normas que se están generando. Ahora, estas nuevas normas, que digamos establecen para empresas supervisadas y empresas no supervisadas. Para las empresas supervisadas se establece ciertas premisas, ¿no? Que son siempre y cuando que los estatutos prevean la realización de sesiones no presenciales. Y ya sabemos que si no las prevén, deben de modificar su estatuto, ¿no? Ahora, los directorios deben de convocar, y para convocar se establece que puedan realizarlo de forma no presencial, cosa que es un punto sumamente positivo, porque, como les comentaba, hay muchos directores mayores de 60 años, ¿no? Ahora, esta norma sí establece que el plazo sea durante el estado de emergencia y 90 días más, ¿ok? ¿Qué significa? Que, ¿qué pasa si es que, imaginemos, el estado de emergencia creo que culmina el 31 de octubre, ¿no? 90 días más creo que es enero, febrero del próximo año. Ahora, si es que culmina en enero y febrero del próximo año, quiere decir que estas empresas supervisadas, si desean mantener, digamos, las sesiones no presenciales, ya no podrían seguir, o ya la podrían hacer los que modificaron su estatuto, o porque modificaron su estatuto se mantiene, digamos, esa circunstancia. Ahora, de hecho, yo considero que esta norma tiene que hacerse permanente, ¿no? No solamente durante el estado de emergencia, ¿no? Pero muchas empresas eventualmente están acostumbradas a reunirse en forma física, pero eventualmente podría coadyuvar a que existan más reuniones no presenciales, y bueno, digamos, modernizar mucho más el directorio y las juntas con un establecimiento de una norma más permanente, ¿no? Ahora, en el caso de las empresas empresas que habíamos estado comentando que no están supervisadas por la SMB, tenemos varias observaciones. De hecho, esta norma es una norma bastante corta. Y lo que establece la norma básicamente es que es las sociedades, y también se incorpora para las asociaciones, fundaciones o comités, cosa que es un punto sumamente positivo, porque de hecho no se había considerado las asociaciones, las fundaciones y los comités. Ese es un punto, una ventaja bastante competitiva, es una ventaja sumamente positiva, porque también hay casos de asociaciones que parecen empresas, pero no son empresas, pero esas asociaciones requerían reunirse por asambleas generales, porque como se sabe, también adoptan acuerdos que tienen un impacto, así no sean empresas, así no tengan un régimen empresarial determinado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esta norma, lamentablemente, solamente es vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahora, ¿qué pasa si queremos modernizar el directorio, modernizar la Junta General de Accionistas, como ya lo vienen realizando en otras empresas extranjeras, ¿no? Más adelante les quiero comentar un poco más sobre el tema del derecho comparado,
y cómo en ciudades como España, en países como España, en ciudades como Madrid, en países como Londres, se realizan estas sesiones no presenciales en una forma muy común, que en Latinoamérica recién se está implementando. Ahora, esta norma lógicamente tendría que extenderse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estas sociedades, asociaciones, pueden realizar las sesiones no presenciales, aun cuando sus estatutos solo reconozcan sesiones presenciales. Con esta norma, lo que se está haciendo es sanear todos los problemas que venían arrastrándose de las normas que hemos comentado, ¿no? Ok, entonces todas las demás empresas entran dentro de esta norma. Ok, perfecto, no importa, digamos, lo demás. Ahora, de manera no presencial, la Junta General de Accionistas y o las Asambleas Generales. Ok, ¿qué pasa con los directorios? El directorio no presencial solo va a servir para convocar a sesiones de los órganos de control, es decir, completamente para desarrollar y para convocar sesiones de órganos de control. Es decir, los acuerdos van a tener que ser adoptados únicamente por junta. Y si mi empresa quiere otorgar, no sé, hacer un otorgamiento de poderes que puede darse mediante estatuto por el directorio, tengo que yo hacerlo mediante, mediante esta Junta General de Accionistas. Me parecería que la interpretación de la norma va a generar que hayan muchas reuniones de Junta General de Accionistas y que los directorios solamente sean para convocar a las sesiones, ¿no? Ahora, se excluyen lógicamente las empresas supervisadas de la Superintendencia de Mercado de Valores y las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas ya están reguladas para que realicen sesiones no presenciales mediante el decreto de urgencia 075/2020, ¿no? Que también es una norma muy similar que establece la posibilidad de que las cooperativas realicen estas sesiones, ¿no? Una norma bastante general. Ahora, ¿qué se establece? Que estas sesiones, para poder determinar los quórum y mayorías, también se tienen que realizar el uso de medios tecnológicos y similares, ¿no? Que permitan la comunicación, garanticen la autenticidad del acuerdo y demás. Ahora, esto nos hace pensar que tal vez lo que quiere decir la norma es que se puede usar la clave digital, la firma digital, perdón. La firma digital, que es ya una norma registrada, una norma publicada y que ya ciertas empresas lo están usando. De hecho, hay ciertas empresas que dada la coyuntura no pueden implementarlo aún por los costos que pueden estos implicar. Aunque dependiendo de, digamos, la cantidad de firmas, aunque dependiendo de la infraestructura que tú quieras implementar de firma digital, los costos pueden variar. En realidad, los costos para algunas empresas pueden no ser tan accesibles. Ahora, sé que esta firma digital genera un beneficio adicional respecto a tiempo, respecto a la autenticidad de los acuerdos. Esta firma digital lo que puede generar también es que se puede identificar plenamente a los firmantes y su voluntad, ¿no? Entonces, esta firma digital está regida por la infraestructura oficial de firma electrónica del Indecopi, en donde todas las empresas que brindan este servicio están registradas en digamos, en este sistema que maneja Indecopi, en esta lista que tiene esta institución del Estado, que permite poder identificar, digamos, cuál es la persona, digamos, que puede brindarme el servicio. Yo quiero contratar para que me instalen, digamos, estos certificados digitales, esta firma digital, que es un medio criptográfico en donde yo puedo, con un uso de claves único, poder realizar, digamos, la firma y la autenticidad de mi acuerdo, ¿no? Ahora, con esta firma digital, si la incluimos, digamos, dentro de este sistema que genera la inscripción de los acuerdos societarios, va a generar una mayor celeridad. Ahora, ¿qué tenemos en este punto de inscripción de los acuerdos? Tenemos que
lo que establece la norma es que para estos acuerdos, en el acta desde el que se tome el acuerdo, se tiene que establecer determinadas condiciones que señale la misma norma. Por ejemplo, el órgano que sesionó, ¿no? ¿Cuál es? La Junta de Accionistas, el directorio, ya sabemos lo que puede hacer el directorio, ya sabemos lo que puede hacer la Junta. Ahora, la fecha, la hora, el nombre completo, el DNI de presidente y secretario, los participantes, los asuntos tratados, se puede designar que el presidente y secretario puedan firmar. Las sesiones sí, se puede hacer, porque lo establece también la Ley General de Sociedades. Los acuerdos adoptados con el sentido de votos y medios utilizados, ¿no? Entonces, toda esta información va a calificarle al registrador para poder inscribir el acuerdo ante registros públicos, ¿no? Ahora, este decreto de urgencia genera varios puntos positivos, pero también varias consultas, ¿no? Es decir, varias dudas que generan mucho la interpretación y que podrían llevar tal vez a una ampliación de la norma en un futuro próximo, que sería, ¿y los directorios? ¿Por qué los directorios o los comités? Porque ya sabemos que hay comités dentro de las empresas, ¿no? El comité de temas salariales, el comité de... hay un comité que ve el tema de hostilidad laboral, de hostigamiento sexual. Hay varios comités que pueden funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, con los acuerdos que se pueden someter, ¿no? Se señalan cuáles son los tipos de acuerdos que se pueden someter. La norma no lo establece. Lo que sí se ha establecido respecto a los acuerdos es que el SUNAT puede calificar y ha hecho extensiva no solamente la inscripción de los acuerdos al otorgamiento de poderes, sino también a demás acuerdos societarios. Es más, ahora a nivel, digamos, de mesa de partes virtual de registros públicos, se puede inscribir aumentos de capital, fusiones, escisiones, reorganizaciones corporativas, se puede inscribir todo tipo de acuerdo en realidad que pueda generar un impacto en la compañía. Ahora, la norma no te establece los tipos de acuerdos que pueden someterse, pero haciendo una interpretación se entendería que pueden ser todo acuerdo que pueda, digamos, tener un impacto en la compañía y que pueda generar, digamos, algún acuerdo de voluntades, ¿no? Ahora, las convocatorias. Esta norma lamentablemente no establece el tema de las convocatorias. Todos sabemos que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, las convocatorias se pueden realizar en el diario El Peruano y en un diario de mayor circulación nacional. Ahora, ¿puedo yo prescindir de estas publicaciones por lo que establece esta norma? Ahora, el numeral 2.2 de esta norma dice que no se entiende que no se establece obligación de presentar publicaciones al registro público. Ahora, el punto positivo de todo esto es que cuando tú ahora quieres realizar una publicación en los diarios, puedes realizarlo en forma virtual. Es decir, El Peruano bueno, y otros diarios como El Expreso, por ejemplo, están dando la facilidad para publicar los avisos dentro de sus páginas web, de sus publicaciones virtuales, ¿no? Es más, hasta te dan la opción de poder publicarlo, ¿no? Esto genera que, digamos, sea una mayor facilidad para poder realizar todo el tema del acuerdo, ¿no? Sin tener las publicaciones en físico. Ahora, igual, ¿deben ser presentadas? Yo sugeriría que sí se presenten, porque la norma no te establece lo contrario tampoco. Pero ante el tipo de registrador que tenemos en el Perú, en el que para poder calificar un título son muy literales, entonces yo sugeriría que presentemos la información. Ahora, esto genera más inconvenientes, tal vez, porque va a requerir eventualmente que tal vez una persona tenga que hacer toda la gestión en físico, ¿no? Pero eventualmente puede sanearse con el apoyo de la notaría y podemos tener, digamos, un buen resultado en ese sentido, ¿no? Ahora, esta norma
es una norma tardía, ¿no? Es una norma que su vigencia solamente es hasta el 31 de diciembre y que tiene algunas omisiones que es preciso que puedan llenarse lo más pronto posible, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría al culminar el plazo? Se entiende que las empresas quedarían, digamos, indefensas. ¿Y qué pasa si es que quieren seguir desarrollando sus sesiones no virtuales, sus sesiones virtuales, y no han realizado el cambio del estatuto? No, entonces allí tenemos un inconveniente porque estaría limitándose de alguna forma los acuerdos, ¿no? Ahora, el punto positivo es que la ventaja es que cuando la Ley General de Sociedades lo prevea, perdón, para cuando el estatuto lo prevea o cuando el estatuto no lo contemple, ¿no? Entonces, hasta el 31 de diciembre van a estar las empresas de alguna forma protegidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si las normas de los estatutos son incompatibles con el objeto de urgencia que se señala? ¿No? O sea, ¿qué pasa si el estatuto es incompatible? ¿No? ¿Puedo yo hacer mi modificación de estatuto? ¿Puedo yo reformarlo completamente para adecuarlo? Se entendería que sí. Se entendería que sí en las sesiones virtuales que se generen, se entendería que sí. Ahora, igual la norma no te establece más, ¿no? Entonces deja mucho la interpretación, ¿no? Ha sido una norma que ha salido sumamente rápido, dada la coyuntura, requeriría ciertos ajustes, ¿no? Pero aplaudo, digamos, el beneficio que quiera dar a las empresas para poder adecuarse a las circunstancias, ¿no? Sin embargo, deja pasar ciertos tipos de juntas, como las juntas de propietarios, ¿no? ¿Qué pasa con unas juntas de propietarios? ¿Pueden reunirse en forma virtual o no? Entonces, no hay una previsión tampoco sobre los temas de que el presidente y secretario firmen el acta. Se entendería que sí, por lo de las normas de la Ley General de Sociedades que también resultan aplicables, ¿no? Ahora, de hecho, hay muchas falencias que pueden tomarse aquí, pero también muchos puntos positivos, ¿no? Ahora, para hablarles sobre la resolución de registros públicos, hay una resolución que es la resolución 13-2020 SUNAR, que te establece que los acuerdos, que era lo que les había comentado, relacionados al alcance de la calificación registral de las decisiones adoptadas por los órganos, no pueden entrar a analizar aspectos de desacato a las órdenes de inamovilidad, que es justamente lo que había sucedido, ¿no? Era justamente que el registrador había empezado a analizar si es que efectivamente se estaba dando correctamente el acuerdo y las personas no habían incumplido la inamovilidad, ¿no? Ahora, la SUNARP está poco a poco mejorando y digitalizando sus procesos, pero definitivamente se necesita el mayor uso, digamos, de certificados digitales y hay cierta insuficiencia. Hay un avance, pero de hecho hay alguna insuficiencia y esto va de la mano con una modificación de la ley del notariado. De hecho, los notarios siguen requiriendo información en forma física. Hasta hace poco me sucedió en un caso muy particular en donde exigían que para realizar una compra-venta tengan que, bueno, en una notaría determinada, tengan que ir físicamente a firmar ambos contratantes, ¿no? Ahora, si lo extrapolamos a los temas, digamos, societarios, se está exigiendo las firmas de escrituras públicas también en forma física, ¿no? Entonces, yo creo que todo el sistema tendría que modificarse para incluirse eventualmente una modificación integral de la ley del notariado, ¿no? Ahora, tengo unos casitos prácticos para ustedes. Y quería preguntarles si estaba todo claro hasta ahí, si no tienen alguna pregunta, no sean tímidos, coméntenme, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Todo bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Todo correcto. Ok, excelente. Ahora, Sí. tenía unos casitos prácticos para ustedes. Quiero que me los contesten. Quería que me digan si es que eventualmente qué les parece, ya para finalizar, para ver qué tanto hemos aprendido en esta sesión. Tenemos esta empresa que es
Pepito S.A., ¿no? Ok, Pepito S.A. es una empresa que aprobó sus estados financieros en una sesión presencial el 4 de abril del 2020, ¿ok? El 4 de abril del 2020, que es posterior, ya sabemos, al 16 de marzo, y se autorizó la firma del presidente y secretario, y firmaron mediante una firma escaneada, ¿ok? ¿Consideran que es válido este acuerdo? Yo considero que sí, debido a que la firma escaneada es una firma electrónica dentro de la ley de firmas electrónicas que es incluso previo a la pandemia. Claro, claro, ahí vamos, qué buen punto que comentas, porque ahí vamos a detallar poco a poco. A ver, vamos a escudriñar un poquito el tema de la sesión presencial, ¿no? Ahora, la sesión se realizó en forma presencial el 4 de abril del 2020, ¿no? Ahora, fue presencial, ahora estaban prohibidas las reuniones presenciales, pero bueno, vamos a omitir un poco eso de que se reunieron en forma presencial el 4 de abril. Para el 4 de abril todavía no se había emitido el decreto de urgencia 100 y por tanto la SAC se estaba rigiendo por las normas establecidas en la Ley General de Sociedades. A ver si han estado atentos. ¿Qué decía la Ley General de Sociedades respecto a la SAC? Que solo pueden tener reuniones no presenciales si su estatuto lo establecía con anterioridad. Ya, exactamente. Ahora, con respecto a ese punto, tenían sesiones presenciales, ¿no? Y se autorizó la firma de presidente y secretario y firmaron mediante firma escaneada. Ok, ahora vamos a ver, ¿se podía autorizar la firma de presidente y secretario en el caso de Pepito SAC? ¿Se podía? ¿Qué opinan ustedes? Uy. Si es presencial, tendría que estar ahí la persona físicamente para firmar el libro correspondiente para la sesión. Claro, exactamente. Ahora, sí se podría identificar a que firmen solamente el presidente y secretario, pero como justamente menciona Otto, lo que tenemos es que también pueden firmar todos los directores, ¿no? También podrían firmar todos los directores, en este caso, la Junta General de Accionistas, porque ellos son los que aprueban los estados financieros, la Junta General de Accionistas también podrían firmar, ¿no? Ahora no hay problema con la designación de presidente y secretario. Ahora, firmaron mediante firma escaneada. Lo que comentaba su compañera es sumamente interesante. Vamos a analizar un poco lo que es la firma escaneada. La firma escaneada es justamente como lo menciona su compañera, una firma electrónica que expresa una voluntad, no es una firma digital, es una firma electrónica que puede entenderse como una manifestación de voluntad y por tanto puede hacer que este acuerdo sea válido. Sin embargo, la firma escaneada va a tener problemas a nivel probatorio. Es decir, si es que yo tengo una firma que la he incorporado en un acta y es una firma escaneada, yo no tengo mucha certeza de que eventualmente esta firma haya sido incorporada especialmente por la persona que la emitió, ¿no? Yo puedo adulterar el documento y decir, ah, mira, esta acta de aprueba de estados financieros, porque a propósito, la aprobación de estados financieros es información que es bastante sensible para la compañía. Entonces, como es información que requiere total certeza, se aconseja que no se incorpore firma escaneada. Porque si bien esto puede expresar la voluntad de la firma del acuerdo, no puede determinar efectivamente el medio probatorio que puede acreditar que efectivamente esa persona tuvo la voluntad de firmar el acuerdo como tal. Ahora, ¿qué pasa? Podría considerarse que el acuerdo se realizó, pero podría volverse inválido
porque la firma escaneada puede ser adulterada fácilmente. Es decir, yo puedo abrir el documento con un editor y puedo cambiar la firma y puedo poner que efectivamente el director, el que hace como secretario de Pepito Sac, de la Junta de Pepito Sac, dijo que sí, cuando en realidad él no había firmado. O que se adopte como que el presidente y secretario habían adoptado los acuerdos, pero efectivamente uno de los accionistas no estaba de acuerdo. Entonces, a nivel probatorio puede generar algunas contingencias que puede generar que ese acuerdo sea inválido por la incorporación de firma escaneada. Diferente hubiese sido si es que la firma hubiese sido incorporada en forma manuscrita o en forma digital, porque allí esto va a generar que se puede identificar la voluntad del firmante, ¿no? Vamos con el siguiente caso. Tenemos a los 3 ositos S.A. Los 3 ositos S.A. genera una sesión, tiene una sesión y genera un otorgamiento de poderes por directorio, esta vez por directorio, en sesión no presencial el 26 de agosto del 2020. Ok. Ahora, 26 de agosto del 2020, a ver si estuvieron atentos. ¿Ya había salido la norma del decreto de urgencia o no? ¿Quién me puede decir? ¿Ya había salido el 26 de agosto? Sí, ya había salido. Salió el 27 de agosto. Entonces, este es el día anterior a la norma de el decreto de urgencia, es decir, estaba regido por las normas de la Ley General de Sociedades todavía, que siguen vigentes, pero que ahora, digamos, han quedado en algún sentido desplazadas un poco por este decreto de urgencia 100 que salió el 27 de agosto del 2020. Ahora, este otorgamiento de poderes por directorio en sesión no presencial el 26 de agosto se rige por estas normas, por la norma de la Ley General de Sociedades que hemos revisado, ¿no? Ahora, firmado por todos los directores mediante firma digital. Ok. ¿Es válido que haga una firma digital? ¿Sería válido la firma digital? ¿Ustedes qué piensan? Aquí. ¿Qué habíamos comentado sobre la aplicación de la Ley General de Sociedades y la firma digital en los acuerdos? ¿Se podía o no se podía? Yo creo que no. Ok. ¿Por qué no, Otto? No, porque una razón. Se trata de una situación de un acuerdo que tiene que quedar plasmado y una firma digital puede ser suplantada tranquilamente. Ya, ahorita vamos a ir un poquito más al detalle de la diferencia entre la firma escaneada y la firma digital para que tal vez tengamos... La firma digital cuenta con mayor seguridad, Claro. justamente por eso está revisada por el INDECOPI y busca que no pueda ser adulterada con tanta facilidad como las firmas electrónicas. Sí, exactamente. De todas maneras. La diferencia, claro, de hecho hay una gran diferencia entre de repente la firma escaneada y la firma Claro. digital, porque la firma escaneada es una foto que básicamente yo pegué, Claro. mientras que la firma digital es un procedimiento avalado por el INDECOPI que usa un sistema criptográfico que permite que básicamente tenga una mayor certeza y seguridad, por lo que las instituciones como SUNAR, por ejemplo, lo están empezando a calificar en una forma positiva, ¿no? Ahora, si en este caso particular, si ha sido firmado por todos los directores mediante firma digital y ha sido dado antes del 27 de agosto, se regiría por estas normas, que es el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, que establece que se puede realizar sesiones no presenciales o el voto electrónico mediante firma digital. Entonces, en este sentido, sí se podría. Ahora, en este caso, el Estatuto de los 3 ositos no contempla sesiones no presenciales, entonces tenemos un problema allí. No contempla sesiones no presenciales. No dice. No lo contempla. Y estamos ante una sociedad anónima. Y todavía no se aplica el decreto de urgencia 100. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué piensan?
sea, ya tenemos que no se aplica el decreto de urgencia 100, no se aplica definitivamente, ¿ah? Estamos hablando de una sociedad anónima, y ya habíamos conversado que la sociedad anónima establecía que si es que su estatuto no lo prevé, no se podrían realizar sesiones no presenciales. Es decir, por más que haya eventualmente sido firmado en una forma correcta, dado que todavía no se aplicaría, digamos, el decreto de urgencia que establece que las sociedades anónimas que tenían un vacío normativo puedan tener sesiones, se entiende que este acuerdo no estaría dado conforme a la normativa y por ende la sesión, digamos, no presencial no podría ser adecuada para este acuerdo, ¿no? Ahora, si repasamos un poco, digamos, todo lo que hemos conversado en esta sesión, las conclusiones que nos llevamos es, 1, el decreto de urgencia llega a salvar, digamos, un poco todas estas circunstancias que han generado que haya mucha imposibilidad de reunión y de generar acuerdos válidos. Ahora, ¿qué sucede? Aquí no nos estamos dando cuenta de un punto importante. El punto importante que establece que la Ley General de Sociedades establece que cualquier reunión y sesión que se realiza fuera de una convocatoria, eventualmente, si es unánime, si es realizada por todos los directores en forma unánime, sin que ningún director se oponga, sería válida. Entonces, si bien inicialmente podemos pensar que tal vez esta sesión no sería muy válida, que el acuerdo no sería muy válido porque establece esto la Ley General de Sociedades, pero el artículo justamente que estábamos viendo, que era el artículo 21A, establece el tema de la unanimidad y el tema de que esta sesión no sea, digamos, opuesta por ningún director. Entonces, en este caso firmaron todos los directores. Se entiende que estuvieron todos los directores y todos están de acuerdo y realizaron la sesión sin ningún problema. Entonces, allí hay que analizar, digamos, caso por caso. Tenemos una serie de circunstancias, digamos, que pueden hacer que estas normas tengan interpretación dependiendo de la fecha de acuerdo. Pero yo les dejo digamos, esta lámina y me quedo con esta lámina como foto, que es la lámina que establece la nueva norma, porque los acuerdos que eventualmente se tomen a partir de la fecha ya van a estar cubiertos por el decreto de urgencia 100. Pero si tomamos conocimiento de un acuerdo anterior, hay que analizarlo dependiendo de si es que es una empresa supervisada o no supervisada. Y si es que es supervisada, si es que ha sido generada entre el 4 de junio hacia adelante. Si es que es una empresa no supervisada, si es que el acuerdo se generó a partir del 27 de agosto del 2020, porque quiere decir que esta sesión ya estaría cubierta por estos decretos de urgencia y esta resolución respectivamente. Ahora, si es que ha sido dado antes de estas fechas, aplicamos las normas de la Ley General de Sociedades que hemos comentado brevemente en esta exposición. Ahora, no sé si hay alguna pregunta, algún dato adicional, algo que eventualmente quieran, digamos, incidir un poco más. ¿Todo bien hasta allí? ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? A ver, unas preguntas. Sí, la firma digital está cifrada. ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Ok, entonces entiendo que si no hay más consultas, no hay más dudas, Leonela, no sé qué correspondería, no sé si hay alguna pregunta por interno.
¿Todo bien? Bueno, sí, no me han hecho ninguna pregunta por interno. Ok. Entonces, bueno, agradecemos a la doctora Thalía Chau por la ponencia y los esperamos el día martes para continuar con el curso de especialización de Derecho Societario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.